corrupción en México se lleve a cabo desde la línea de un derecho de excepción, de un derecho penal de excepción. Te está hablando aquí de determinados delitos. Entonces yo hice una conversión con los delitos en México y también con las faltas administrativas graves. Miren la palabra que les digo, que cuando yo veo esta palabra, de inmediato ustedes se tienen que trasladar a la parte del derecho del enemigo. ¿Por qué? Porque te está hablando de una protección normativa, de un adelantamiento de la punibilidad, ¿no? Y un adelantamiento de la punibilidad, ya estoy compartiendo pantalla, ya, ¿verdad? Todavía no. Bueno, aquí ya lo ven ustedes. Un adelantamiento de la punibilidad que específicamente se refiere a que no es necesario siquiera que el sujeto realice una conducta, es decir, una acción, una misión, una comisión por omisión. No es necesario que eso suceda. ¿En virtud de qué? De que basta con que el servidor público y o el particular, porque te está hablando de empresas, ¿verdad? Porque son las empresas que van a participar. O sea, ustedes creen que es nada más una cuestión X que al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Estados Unidos lo hayan acompañado determinados representantes de empresas fuertes, ¿no? Aquí en México no, porque bueno, van a ser ellos los que se van a encargar desde el primer ámbito de este tratado internacional, ¿verdad? De este TECMEC. Entonces, bueno, la palabra es esta, miren ustedes, se las voy a subrayar. Cuando se cometan intencionalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando se cometan intencionalmente? No quiere decir que lo hizo con dolo, sino que basta la parte de la intención, ¿no? Basta con que el sujeto tenga la intención para efecto de tratar de cometer las conductas ilícitas. Cuando nosotros observamos eso en un tratado internacional, automáticamente debemos pensar en el adelantamiento de la punibilidad. En el adelantamiento de la punibilidad, es decir, que basta la simple sospecha o un dato de prueba, ¿verdad? De forma directa, para efecto de que al tipo, ¿verdad? Al servidor público y o a los particulares, bueno, pues tengan por ahí responsabilidad. Y eso lo tenemos, por ejemplo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 52, en la parte del cohecho. ¿Y por qué digo en la parte del cohecho? Porque en el cohecho hay un verbo, ¿verdad? Constitutivo de una acción para efecto de que se consuma la falta administrativa grave, que es el pretender obtener. Quiere decir que ni siquiera el servidor público ha obtenido, pero con el simple hecho de pretender obtener, bueno, con eso ya de inmediato se le puede sancionar. Entonces, bueno, como si hubiese el delito sido consumado, ¿verdad? Perdón, como si fuese la falta administrativa grave consumada. Entonces, sí es importante que nosotros veamos cuáles son los alcances de este TECMEC. Por supuesto que yo también les hice algunas laminitas, ¿no? En este sentido. Por supuesto que el TECMEC trae o va dirigido específicamente a algunas líneas, y la línea básica, pues es lo que ellos llaman como cohecho, ¿no? La parte del delito de cohecho, pero si nosotros analizamos las conductas que el TECMEC está solicitando que sean punibles o que sean sancionadas en cierta forma, pues nos vamos a dar cuenta que trae otro tipo de delitos alrededor, ¿no? Y miren ustedes, bueno, estoy aquí en las líneas de combate a la corrupción en México y no, esa no es. Aquí está el TECMEC. Bueno, miren, aquí está el TECMEC, que es el capítulo 27, les decía, ¿verdad? Que son las obligaciones anticorrupción para México, bueno, no solamente para México, para Estados Unidos, para Canadá. ¿Cuál es el ámbito jurídico internacional? Y aquí ya les dije, ¿no? Si este tratado internacional se basa específicamente en 3 convenciones, en 3 instrumentos internacionales desde la perspectiva jurídica. Uno de la ONU, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la de la OCDE,
que es la Convención para Servidores Públicos Extranjeros por el delito de cohecho, y de la OEA, ¿no? Que es la Convención Interamericana para el Combate a la Corrupción. Entonces, los ejes básicos en el ámbito jurídico internacional en el cual se basa este TECMEC son estas tres convenciones, estas tres convencionalidades. Por supuesto que no solamente en estas tres convenciones, o sea, están solicitando específicamente que los estados que lo están firmando, bueno, pues reconozcan todos aquellos acuerdos en materia de lavado de dinero, como por ejemplo los comités de Basilea, como por ejemplo todos aquellos acuerdos que se tomen en este sentido para efecto de el combate a la corrupción, como es el caso de la reunión de los G20. Pues bueno, México está dentro de los G20, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, no solamente te está hablando de un combate a la corrupción, como aparentemente se nota, que es específicamente la parte del delito de cohecho. No, no es cierto, sino también este tratado internacional, fíjate, te lleva desde la sanción, ¿verdad?, de faltas administrativas graves, únicamente graves, me parece, así como la sanción también de delitos y sanción de infracciones también por otro tipo de normatividades administrativas. Pero no solamente eso, sino que te está hablando también de que tus políticas públicas fiscales, tus políticas públicas financieras se van a tener que redireccionar a esos tratados internacionales, ¿verdad? Esos acuerdos internacionales que se tomen en materia de, podemos decir, limpieza financiera del Estado mexicano, para efecto de que, a ver, esto no es, insisto, no es por una cuestión, y me va a la siguiente lámina, no es por una cuestión de que México, ay, no, hombre, de verdad, que qué buenos son los gringos con nosotros, ¿eh? No, a ver, yo les he dicho a ustedes, si yo voy a invertir con Julio y con Arturo, ¿verdad? Voy a invertir determinada cantidad de euros o determinada cantidad de dólares, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que firmar un contrato para efecto de que mi inversión que yo estoy haciendo esté segura, ¿verdad? Esté segura. Entonces, bajo esa perspectiva, si yo voy a invertir, recordemos, ¿no? Si yo les decía que era neoliberal, pues claro, porque además las inversiones, TECMEC, o sea, no son inversiones como el discurso que nos manejaba con todo el respeto que se merece, ¿verdad?, nuestro presidente de la República, en el sentido de que nosotros éramos los que íbamos a trabajar para efecto de sacar capital. No, no es cierto. Les voy a decir por qué. Porque no podemos alejarnos de la parte de la globalización. México, ustedes saben, desde época de la colonia, han querido saquear a nuestro país. Nuestro país es tan rico que no lo han terminado de saquear. Ustedes váyanse, por ejemplo, a Guanajuato, a las minas de Guanajuato, y se van a dar cuenta que estas minas de Guanajuato están concesionadas, ¿verdad? Están concesionadas desde hace más, perdón, para dentro de 100 años, de verdad, hacia los canadienses. Entonces, toda esa riqueza, eso sí, hay que decirlo y hay que reconocerlo, eso no lo hizo este gobierno, fueron los gobiernos anteriores que efectivamente han vendido a México. O sea, eso lo tenemos que reconocer. Efectivamente han vendido a México y entonces, precisamente por ámbito de la corrupción, ¿verdad?, lo que hacen es regalarles nuestra riqueza, ¿verdad?, mexicana a otros países. Entonces es tristísimo cuando tú vas a las minas de Guanajuato, insisto, y que te dicen, es que, ¿sabes qué? Aquí las están explotando los canadienses. México se queda con un 10% y ellos se llevan el 90%, ¿no? Entonces imagínate. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa con esta situación que te digo que es neoliberal? ¿Por qué es neoliberal? Porque son capitales. O sea, es capital. Y un tratado internacional como este del TECMEC, lo que hace es poner norma jurídica, ¿verdad? Crear norma jurídica, no para que estén en igualdad de circunstancias. A ver, les voy a decir, ¿ustedes creen que México económicamente está en igualdad de circunstancias que los Estados Unidos de América? Claro que no. O que Canadá, por favor, o sea,
Aquellos que digan que sí, discúlpenme, están absolutamente equivocados. Eso no es, por lo menos ahorita no es. Entonces, este tratado internacional, miren ustedes esta lámina, va dirigido en el ámbito a la corrupción para proteger. ¿Va a proteger qué? Las inversiones de ellos. ¿Por qué va a proteger las inversiones de ellos? Bueno, porque México, mira, dos cosas que tú, para los que me están aquí en Zoom viendo, y también para los que me están escuchando en Facebook, en las redes sociales, les voy a decir algo. O sea, son dos cosas. Si México, la primera, México está calificado por Transparencia Internacional como el el primer país más corrupto de la OCDE. Fíjate cómo está. Entonces, si yo soy el primer país más corrupto de la OCDE y en América Latina soy el tercero más corrupto, ¿verdad? Solamente por detrás de Venezuela y por detrás de Haití, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los Estados Unidos de América y Canadá quieren negociar conmigo? Buena pregunta, ¿no? O sea, si Julio es corrupto, por ejemplo, o Arturo es corrupto, pues definitivamente yo no voy a negociar con ellos. Pero ¿qué crees? Que Julio tiene un megaterreno, ¿verdad? Tiene una infraestructura, tiene un terreno en donde si yo ahí planto una semillita, me van a crecer un montón de árboles, ¿verdad? De árboles de, no sé qué les guste, de árboles de manzana, de lo que ustedes quieran. Y entonces esa manzana yo la voy a cosechar y yo la voy a vender. Y lo único que va a hacer Julio es específicamente, pues dar el terreno. Ah, pues a eso se refiere, a eso se refiere. O sea, esos tratados internacionales, el que ustedes me digan, y ahorita se los voy a demostrar, el que ustedes me digan, estos tratados internacionales, cuando no hay igualdad de circunstancias económicas, ni políticas, ni sociales, son la explotación, así lo voy a decir, la explotación de estados más fuertes sobre de otros. Conclusión en este punto, el TECMEC es una norma internacional disfrazada, ¿verdad? Disfrazada de comercio y de inversión internacional para explotar a México. Es una realidad. Ustedes van a ver quiénes se van a enriquecer. Yo qué más quisiera decirles. Es que, ¿sabes qué? Esto, bueno, pues nos va a dar empleo a todos los mexicanos. Pon tú que sí nos da empleo a todos los mexicanos, pero una empresa extranjera, quiero ver que un mexicano gane lo mismo que un gringo. Así se los digo, así se los pongo, tal cual. Entonces, bueno, ¿dónde quedan todas aquellas buenas intenciones, ¿no? De las que hablaban, de la cuestión del social, etcétera. Entonces, estaría bueno que por ahí se pronunciara en este sentido, tanto el presidente de la República como, bueno, Marcelo Ebrard, el doctor Marcelo Ebrard, sobre cómo van a hacer para efecto de poder controlar esta inversión extranjera con respecto a lo que ellos siempre han indicado, que es la parte de los grupos vulnerables, ¿no? ¿Cómo vas a proteger los grupos vulnerables? Entonces, a ver, punto, ahí cierro esto. El ámbito anticorrupción del capítulo 27 del TECMEC no va direccionado a combatir la corrupción de México para los mexicanos, o sea, punto, no. ¿Estamos? O sea, lo que hace este ámbito de corrupción, el capítulo 27, es combatir la corrupción para que mi inversión extranjera, Estados Unidos y Canadá, esté segura. Y como los mexicanos son bien corruptos, bueno, pues que se les aplique sanciones ejemplares, ¿verdad? En caso de que desvíen un recurso, o en caso de que cometan un delito de cohecho, ¿verdad? En contra de mis inversiones. O sea, ustedes mexicanos no me interesan, me interesan mis inversiones. Entonces, cuidado con los servidores públicos, ¿verdad? Extranjeros, o sea, hagan de cuenta que yo soy Estados Unidos, cuidado con los servidores públicos extranjeros que se atrevan a tocar mi capital y mi inversión y mi ámbito comercial. Porque entonces, escúchenme bien esto que les voy a decir, porque eso se los voy a mostrar al final. Porque entonces, si México no aplica la norma, es ahí lo peligroso. Si México no aplica su norma jurídica o, lo que es peor, no está adecuada su legislación para el combate a la corrupción en este ámbito, entonces yo la voy a combatir. Y yo me voy a encargar, Estados Unidos,
de hacer las investigaciones. Yo me voy a encargar, Estados Unidos, de procesar al sujeto. Yo me voy a encargar, Estados Unidos, de sentenciar al sujeto, de, a través de la ley Mitofsky, ¿verdad?, solicitarle a la unidad de inteligencia financiera que bloquee sus cuentas bancarias a mi nombre. O sea, yo, Estados Unidos, le estoy solicitando a la UIF que bloquee las cuentas bancarias a mi nombre. Ah, pues no me creen. Bueno, pues ustedes chéquenlo. Chéquenlo en las disposiciones generales del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que está publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2014. La UIF tiene la obligación, cuando hay un tratado internacional de esta magnitud, a petición de los Estados Unidos de América, de bloquear cuentas bancarias. Y este bloqueo de cuentas ahí va a continuar, porque los procedimientos, eso en materia de tratado internacional se llama cooperación internacional, porque los procedimientos los están llevando ellos. Es más, mira, el Estado mexicano está obligado, y ahorita lo vamos a ver, en este TECMEC, el Estado mexicano está obligado a la cooperación internacional. ¿A qué me refiero con la cooperación internacional? En dado caso de que existe un ámbito de corrupción en estos dos sentidos que yo les estoy diciendo, tiene la obligación de eliminar su secreto bancario. ¿Ah, sí? Claro. ¿Eso dónde lo encontramos? Bueno, pues lo encontramos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ustedes váyanse al artículo 41, ya ahí van a observar, ahorita lo vamos a ver, cómo se tiene que eliminar la parte del secreto bancario. Bueno, entonces yo, Estados Unidos, puedo investigar, puedo procesar y puedo sentenciar a un sujeto y bloquearle sus cuentas bancarias, aunque este sujeto ni siquiera esté en territorio norteamericano. Esa es la diferencia entre estas jurisdicciones de estos tratados internacionales. Y solicitarle al Estado mexicano, además, a que cumplimente una sentencia norteamericana en sus prisiones, en dado caso de que no lo quiera extraditar, ¿verdad? Ya Arturo nos habló de ese tema de la extradición. Entonces, no es tan sencillo como parece. Es decir, sí, por ahí existe un acto de corrupción en contra de las inversiones, específicamente de estos dos países. Bueno, pues si es una inversión norteamericana, a ver, servidores públicos y particulares empresarios, ¿tú crees que te van a sancionar con la norma mexicana? Porque, bueno, pues seguramente pensaríamos en una pena de 2 años, de 2 a 14 años de prisión. Tú te vas a un abreviado y ya no importa, ¿verdad? No, como en el caso Duarte de Veracruz. Pues es que a Duarte, y les voy a decir algo, lo salvaron de las garras norteamericanas. Lo salvaron. Por eso dicen que lo agarraron, pero no, él se entregó, porque la norma mexicana es más sencilla, específicamente que la norma norteamericana. ¿Por qué? Porque ahí en la norma norteamericana la corrupción, de verdad, está súper penadísima. Prisiones de máxima seguridad con 20 años de prisión. Y además con reversiones de la carga de la prueba. Ustedes ya lo vieron. Basta con que se tenga la intencionalidad para. Pero bueno, vamos avanzando, ¿no? O sea, estos son los ámbitos de los tratados internacionales. Lo que ustedes deben pensar y lo que ustedes deben saber en el momento de la aplicación de un tratado internacional es la extraterritorialidad de la norma, ¿ok? La extraterritorialidad de la norma, es decir, el tratado internacional en este punto está por encima del derecho mexicano. Claro, ya sé lo que están pensando. Ustedes me dirán, oye, doctora Padilla, pues entonces la Convención Americana de Derechos Humanos y los derechos humanos, espérate tantito, esto también es un tratado internacional. ¿Saben ustedes que la Convención Americana de Derechos Humanos también es un tratado internacional? Tiene el mismo nivel en términos del artículo 1 y 133 de la Constitución Política, tiene el mismo nivel, aunque no los mismos principios, eso hay que reconocerlo, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos que el TECMEC tienen el mismo nivel, ¿sí? Porque son tratados internacionales. Bien, entonces vamos a continuar. El elemento básico, como yo les indicaba, ¿verdad? En esta perspectiva, es la intencionalidad, o sea, la intención. No es necesario que se materialice la conducta, basta con que se tenga la intención. Y ustedes me dirán, oiga, doctora Padilla, pues es que esto nada más existe en la parte del cohecho y en materia de delincuencia organizada. Pues es que sí, lo que te piden los tratados internacionales, incluido es que específicamente determinados delitos, y bueno, cometidos por hechos de corrupción, pues los mandes a delincuencia organizada.
los mandes a delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque si está basado, ¿verdad?, este tratado internacional en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, bueno, pues te está indicando que se pueden aplicar las técnicas especiales de investigación. Insisto, ustedes se pueden ir al artículo 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y está solicitándole a los estados la parte de la intervención de comunicaciones, la entrega vigilada, la infiltración de agentes. Ahorita les voy a decir otro elemento muy importante, ¿verdad? Que miren ustedes, si el Estado mexicano no adecua su norma jurídica a lo que solicita este tratado internacional, híjole, vamos a, ¿cómo se dice? A explotar como chinampinas, así se dice, bueno, ya ni sé. Vamos a explotar como chinampinas y además lo único que va a traer como consecuencia es que a los servidores públicos que pudieran estar imputados por un acto de corrupción en este ámbito o a los particulares se los lleven allá o en su defecto los procesen, los investiguen y los sentencien con norma norteamericana. O sea, de eso se trata. Entonces, ¿tú crees que yo, Estados Unidos, voy a permitir que procesen a un servidor público, ¿verdad?, corrupto bajo estas perspectivas, que lo procesen bajo la ley mexicana de corte garantista de ámbito garantista? No, así no son las cosas. Lo voy a procesar con mi norma jurídica y voy a hacer lo que sea necesario para la parte de la recuperación de activos. Bueno, entonces miren ustedes, los delitos, ¿no?, que maneja este TECMEC, que son los delitos anticorrupción principales, aquí los tenemos. El cohecho. Por supuesto que a mí me da la impresión que para algunos países cohecho, o sea, todos los delitos de corrupción son cohecho, ¿no? Es como cuando vas a Italia y prego, te dicen prego. Prego es todo. Prego es sola, prego es desde nada, prego es gracias, prego es buena, o sea, prego es todo. ¿Se das cuenta? Sí. El cohecho es todo, ¿no? Es todo. Pero además de eso, este TECMEC te está hablando de conductas, ¿verdad? De conductas delictivas, porque pues sí, los está manejando como delitos, como por ejemplo la malversación de fondos. Que la malversación de fondos nosotros lo encontraríamos, ¿verdad?, en el Código Penal Federal, en el delito de ejercicio abusivo de funciones. Entonces, el ejercicio abusivo de funciones, sabemos que en términos del 19 constitucional, párrafo segundo, bueno, amerita prisión preventiva oficiosa. Entonces, por ese lado, ese delito lo tenemos ahí, que a mí me parece que es violatorio del 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mientras no metamos, fíjense lo que les voy a decir, cohecho, peculado, ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias cuando existe una ganancia económica, no los metamos a delincuencia organizada, entonces no nos va a dar la norma jurídica. Estamos bajo un rompecabezas, incompleto. Entonces, bueno, ya les dije, malversación de fondos, entonces entraría, ¿verdad?, en las conductas que prevé el ejercicio abusivo de funciones. La apropiación indebida, igual el cohecho, que también lo tenemos como un delito específico también en los delitos cometidos por hechos de corrupción. El desvío de recursos, este desvío de recursos que también entra en el ejercicio abusivo de funciones. Entonces, el ejercicio abusivo de funciones, que es específicamente la obtención económica a través de un acto de corrupción mediante las conductas descritas, ¿verdad?, en las fracciones o en los incisos que prevé ese ejercicio abusivo de funciones, bueno, pues al final del día son los delitos principales que el TECMEC está solicitando, ¿verdad? Está solicitando que se apliquen en estos 3 estados que firmaron este tratado internacional. Entonces, bueno, como les digo, no solamente es cohecho, sino entran varias conductas que no solamente las pudiéramos llevar al ámbito penal. Ustedes saben que en materia administrativa disciplinaria, pues tenemos desvío de recursos, ¿verdad?, en el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tenemos también aquí cohecho, tenemos tráfico de influencias, tenemos peculado, ¿no? Entonces, me parece que las faltas administrativas graves que están en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿verdad?, en el ámbito disciplinario, bueno, pues bastantes, entran en los delitos cometidos por hechos de corrupción. Y específicamente en este que yo les digo fuerte,
en la parte de ejercicio abusivo de funciones, ¿ok? Que insisto, es PPO, prisión preventiva oficiosa. Bueno, continuamos. Entonces, en el ámbito mexicano, estas normas que prevé este TECMEC tienen que estar direccionadas a los delitos cometidos por hechos de corrupción, como ya les dije, y a las faltas administrativas graves. ¿Cuáles son los delitos básicos, ¿no?, que pudiéramos tener aquí en México, que el TECMEC, bueno, pues está solicitando que los tengamos? Me parece que la parte de la pena sería irrelevante. Sería irrelevante siempre y cuando se recuperen activos. Y aquí se tendría que analizar también la parte de la jurisdicción. Porque cuando hay un tratado internacional, no podemos aplicar la regla de que cometió el delito en México, entonces lo sancionamos con la norma de México. No. O sea, tenemos que ver específicamente la parte del caso concreto y entonces determinar, por ejemplo, si la inversión es canadiense o es norteamericana, entonces bajo qué norma jurídica se va a procesar o se va a investigar y se va a sancionar a ese servidor público y o particular. Pero bueno, básicamente en México los delitos serían enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, tráfico de influencias y peculado, ¿no? Bueno, las responsabilidades de las personas jurídicas, fíjate, esto es bien importante, porque esto vas a ver, esto es una cuestión, ¿verdad? En donde van a empezar todas aquellas empresas y todos aquellos que se dedican a la parte del compliance. Porque lo que está exigiendo el TECMEC es específicamente que exista un ámbito de responsabilidades de las personas jurídicas, de las empresas. Ustedes saben que en México estas responsabilidades son desde el ámbito penal hasta el ámbito administrativo disciplinario. Es decir, se puede sancionar incluso con la parte de la pena de muerte, ¿verdad? Que muchos dicen por ahí que es la disolución de la sociedad. Se puede sancionar tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo disciplinario. Entonces, pues es lo que hace este TECMEC es específicamente determinar que las empresas tengan ámbitos de compliance. Yo les quiero mostrar un artículo en este sentido. Les quiero mostrar un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales para que ustedes observen qué tan importante va a ser esta parte del compliance. Ojo, no quiere decir que estoy de acuerdo con el compliance, porque si lo hablamos desde una perspectiva dogmática jurídica, pues entonces, por lo menos en el ámbito mexicano, pues no se pudiera sancionar, eso lo hemos analizado varias veces, no se pudiera sancionar a una persona moral porque carece de un elemento dogmático importante de carácter objetivo, que es específicamente la voluntad, ¿no? Entonces, si no tienes tú aquí la voluntad, entonces, pues no, el tipo penal, obviamente la tipicidad no se da y pues habría esa parte, ¿no? Habría ese elemento que yo les digo. Pero miren ustedes este Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 421, ¿no? Fíjate, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta y en su beneficio, o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado, fíjate esta parte, cuando se haya determinado que además existió inobservancia en el debido control en su organización. Esto es el compliance. Quiere decir que en México, si una empresa no tiene un compliance, ¿verdad? O no tiene instituido un compliance, pues entonces será penalmente responsable. Pero a contrario sensu, si esta empresa tiene instituido un compliance, pues entonces la persona moral se salva. No tendría responsabilidad penal. Esto es algo así como un excluyente de responsabilidad para las personas morales.
Y esa personalidad, perdón, y esa responsabilidad penal, bueno, pues se dirigiría a las personas físicas que cometieron, ¿verdad?, la conducta en nombre de la persona moral. Entonces, fíjense ustedes, esto quiere decir que un compliance anticorrupción, lo que te va a traer como consecuencia en el ámbito penal, pues es específicamente que pueda ser juzgado como empresa penalmente o no puede ser juzgado penalmente, ¿no? Claro que el compliance tiene que estar constituido de elementos de antilavado de dinero, de además auditoría interna, además de un ámbito de denuncia interno, además debe tener una estricta selección del personal de la propia empresa, cuidando los antecedentes penales de los sujetos que están en las empresas. Entonces, este TECMEC te dice, persona que no tenga compliance, o sea, persona moral o empresa, llamémoslo así, que no cuente con un compliance, entonces, persona moral que primero no debe tener ningún tipo de relación para efecto de prevención de corrupción. Punto número 2, si comete algún tipo de acto ilícito, bueno, pues en materia penal será responsable, ¿ok? Entonces, y ustedes lo pueden ver aquí en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por ejemplo, aquí la tengo, en el artículo 25, que, o sea, no está desde esa perspectiva del ámbito penal, pero sí te está solicitando, ¿verdad?, para efecto, fíjate, las políticas de integridad, ¿no?, que son los compliance, que son manuales de organización, códigos de conducta, sistemas adecuados y eficaces de control. Entonces, para efecto de determinar una sanción administrativa disciplinaria hacia las personas morales, bueno, se tomará en cuenta. Es en materia penal lo mismo, solo que en materia penal sí es muy tajante. No tienes compliance, tienes responsabilidad penal. Tienes compliance, no tienes responsabilidad penal, empresa. Y en materia administrativa disciplinaria, te dicen, a ver, vamos a analizar tu compliance, tu política de integridad, para efecto de determinar cómo te vamos a graduar la sanción administrativa disciplinaria. Ok, bueno, entonces eso se me hace que es bien importante que nosotros lo conozcamos para efecto de determinar cómo es que está constituido esta parte del TECMEC, ¿no? Esta parte del TECMEC. Bueno, ya va a terminar, ¿eh? Ya va a terminar porque tampoco los quiero aburrir tanto. Entonces, bueno, el compliance te lo está solicitando. Los ejes básicos que te maneja el TECMEC, fíjate, el control contable y financiero empresarial, todos los que van a participar. Por supuesto, los delitos que creo, yo le puse ahí delitos nada más, porque no solamente se va al ámbito de los delitos de combate a la corrupción, sino también se va al ámbito específico de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, y también las cuestiones de fiscales, ¿no? Los delitos fiscales, como por ejemplo pudiera ser una defraudación fiscal. Entonces, el TECMEC se está dirigiendo hacia todos esos ámbitos. Por supuesto, las faltas administrativas graves. Y mira lo que te solicita el testigo protegido. El TECMEC te dice que para el combate a la corrupción se tienen que utilizar testigos protegidos. Testigos protegidos y además, en estas circunstancias, recordemos que hay varios tipos de testigos protegidos, ¿no? Recordemos que está el testigo protegido que es la víctima, un testigo protegido de referencia, ¿no? Que es el chismoso. Bueno, todos son chismosos, ¿no? Un testigo protegido de referencia y el testigo protegido colaborador, que es el que estaba cometiendo el delito, ¿no? Con todos los demás, para efecto de cometer este tipo de ilícitos. Bueno, pues el testigo protegido, ustedes saben que en México, yo he hablado mucho de este tema, en México lo tenemos en la Constitución, 20 constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo, y además en delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación pueden tener valor probatorio, ¿verdad? Es decir, los actos o documentos o información que pudieran otorgar estos testigos protegidos para ese combate a la corrupción, bueno, pues en materia de delincuencia organizada, pudieran tener incluso valor probatorio, ¿no? Recuerden ustedes que el sistema procesal penal en materia de delincuencia organizada es distinto
al sistema procesal penal del derecho penal del ciudadano, del derecho penal garantista o del derecho penal común. Y ustedes ya saben que también la Secretaría de la Función Pública, bueno, pues ha emitido acuerdos, ¿verdad?, en el sentido de los alertadores internos y externos en materia de combate a la corrupción. Y por ejemplo, lo que te dice este TECMEC, ¿no? Fíjense, aquí hay otro punto que no nos... ¿Se acuerdan ustedes del CETEC? ¿Se acuerdan ustedes también de la parte del Plan Mérida, ¿no? El USAID también, que bueno, yo al USAID lo respeto muchísimo porque la verdad, ya saben ustedes que yo colaboro con el USAID en algunos proyectos de combate a la corrupción y el USAID, bueno, es una organización no gubernamental perteneciente a los Estados Unidos de América y son muy técnicos en cuanto a sus capacitaciones, ¿no? Recuerden ustedes también que los Estados Unidos de América han invertido con respecto al Estado mexicano para capacitar tanto en el sistema penal acusatorio adversarial, en materia de combate al lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita y también en materia de combate a la corrupción. Entonces, miren ustedes este círculo rojito que está arriba, que es específicamente la parte de la capacitación extranjera. ¿Qué quiere decir? Que nos van a decir por dónde. Nos van a decir cómo tenemos que capacitarnos para este combate a la corrupción. Creo que esto es una puerta, ¿verdad?, en donde el ámbito de combate a la corrupción en el Estado mexicano puede cambiar o puede llegar hasta otros ámbitos procesales, ¿no? Lo que yo siempre he pugnado, hasta incluso en materia de delincuencia organizada. Creo que esto puede ser la puerta para que verdaderamente sí se combata la corrupción, ¿no? Y no juguemos a la comidita, sino que sí se combata la corrupción y, bueno, pues esas normas que en México tienen que manufacturar, porque digo, ya se firmó, ¿no? O sea, ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, no sé, hace una semana se publicó, hace unos días se publicó, ¿verdad? Este TECMEC ya está publicado en el diario, entonces ya es obligatorio para el Estado mexicano. Entonces puede ser una puerta de oportunidad para rediseñar y pensar la norma jurídica de combate a la corrupción. Pero eso, muchachos, eso no lo va a dar, como tampoco lo dio México. O sea, el sistema penal acusatorio y el sistema nacional anticorrupción no fue hecho de México para México. Fue el sistema penal acusatorio, ¿verdad?, con respecto a determinados tratados internacionales, como por ejemplo el Plan Mérida, ¿no?, en donde México tuvo que adecuar su normatividad penal en este sentido. Entonces, creo, insisto, y ojalá que esta sea una puerta, porque así como tiene este TECMEC su apartado específico de combate a la corrupción, en México, y lo he dicho varias veces, en México debemos tener en la Constitución, perdón, un apartado específico para combatir la corrupción. Pero ¿qué te pide este TECMEC, además de esa capacitación extranjera? También te pide la selección de servidores públicos. Eso es importantísimo. Eso para combatir la corrupción es importantísimo, porque el nombramiento de servidores públicos desde el ámbito político, lejos de ayudarnos, nos ha perjudicado. Lo que te está pidiendo el TECMEC es elevar los estándares de selección de los servidores públicos para elegir a los mejores. Y te dice, a los más capacitados, a los más calificados. Y te dice, sobre todo, en el ámbito de riesgo para la corrupción, ¿no? Entonces, aquí, mis amigos, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que participan en los comités de participación ciudadana, y así de repente, pues, como que por dedazo señalan a uno, ¿no? Y señalan a otros. Bueno, les va un tip, ampárense. Ampárense para efecto de que las autoridades que están nombrando a alguien tienen que determinar por qué lo nombraron, bajo qué circunstancias y además por qué no te nombraron a ti con respecto a los otros. Entonces, bueno, aquí también me parece que eso, lejos de traernos, digo, independientemente de lo que comenté en un principio, lejos de traernos malas prácticas, pues nos traen buenas prácticas, ¿no? O sea, una selección correcta de servidores públicos. El conflicto de interés, mira, el TECMEC también lo está solicitando.
que se analicen todos los conflictos de intereses. Por ejemplo, este TECMEC, así te lo digo, no permitiría que ningún servidor público que ahorita está en el cargo pudiera tener bienes que no hayan declarado o que si declararon no corresponden a sus ganancias. No, hombre, no. De acuerdo a lo que está solicitando este TECMEC. Y ese servidor público tendría que ser destituido de inmediato, por lo menos investigado. Por lo menos investigado. Entonces, es importante mencionar que aquí una de los entes administrativos que va a tener mayor participación en este ámbito internacional, porque digo, así lo prevé la propia ley orgánica de la Administración Pública Federal y lo prevé también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es la Secretaría de la Función Pública. Entonces, la Secretaría de la Función Pública es la que tiene que echar a andar, ¿verdad? Esa parte para efecto de que empiece esos elementos. Eliminación del secreto bancario, yo ya les dije, o sea, aquí nada de que no te va a dar información porque el SAT no te la quiere dar o porque las instituciones bancarias no te las quieren dar, no, aquí me dan la información porque me la das. Declaración patrimonial de los servidores públicos, igual está solicitándolo, con actividades externas, inversiones, incluso los servidores públicos tendrán que hacer declaraciones patrimoniales extras, ¿verdad? Con respecto a sus inversiones, todo, bueno, todo lo que el Estado mexicano también en ese sentido obliga. La divulgación pública, ¿verdad? El TECMEC está obligando que se tienen que hacer políticas públicas para efecto de que la gente conozca a qué se refiere esta parte de combate a la corrupción en este sentido. La transparencia, los testigos protegidos, las medidas anticorrupción para el Poder Judicial, también hay un ámbito específico en ese sentido, o sea, el Poder Judicial se tiene que alinear específicamente bajo estas circunstancias, ¿no? Y los alertadores anticorrupción, anticorrupción. A este ámbito, en esta lámina que les voy a decir, este es el ámbito peligroso. Este es el ámbito peligroso con respecto, ustedes observan, ¿verdad? El globito naranja que está en la parte de arriba. Les estoy hablando de la jurisdicción. Insisto, firmar un tratado internacional no quiere decir que yo voy a aplicar mi norma jurídica en mi territorio. Quiere decir que tú vas a cooperar internacionalmente para el combate a la corrupción en este sentido. Entonces aquí aplica lo que yo les decía, la extraterritorialidad de la norma jurídica en específico, ¿no? Claro, México puede cumplir sentencias extranjeras, ya les dije. ¿Qué decir que? Sí, se comete un acto de corrupción, específicamente en una inversión extranjera, o se utiliza el sistema financiero norteamericano-canadiense, de inmediato les otorgas la jurisdicción a ellos y aunque el sujeto esté aquí en México y no lo quieras extraditar, por lo que tú consideres, bueno, pues los Estados Unidos lo pueden investigar, procesar y sentenciar en su ausencia. Y lo pueden sentenciar en su ausencia. Se violan derechos humanos, híjole, tendremos que analizarlo y además tendremos que pelearnos en tribunales, ¿no? Pero bueno, pues la norma jurídica así se ha manejado. Ustedes ya les dije un caso emblemático en México, en donde apenas acaba de salir en libertad el señor, y eso por su edad, y eso me parece que es por su edad, el caso de Mario Villanueva Madrid, ¿no? Que fue al unísono investigado, procesado, extraditado, regresado a México, de más o menos como del año 1992 hasta el año 2020. O sea, imagínense cuántos años el pobre señor estuvo recluido. Estuvo recluido en prisiones norteamericanas, en prisiones mexicanas, etcétera. Otro caso, la del Güero Palma, ¿no? Entonces, así es como se maneja la norma, la jurisdicción extraterritorial, ¿verdad? La parte de la cooperación internacional, que se llama, lo que en este circulito verde conocemos como asistencia judicial recíproca. Y bueno, pues las investigaciones locales, nosotros podemos investigar aquí, si los Estados Unidos de América consideran que requieren investigaciones nuestras, bueno, pues aquí investigamos y le mandamos toda la investigación. Es más, aquí podemos desahogar pruebas de acuerdo a los lineamientos procesales que los Estados Unidos de América indiquen. Y, por supuesto, el ámbito azulito, que es el ámbito de la extradición.
Pero yo quiero mostrarles rápidamente, ya terminé, ya se los juro que acabé, o sea, ya acabé las láminas, pero también ya mi intervención. Ahora les voy a mostrar unos artículos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en donde está específicamente esto que yo les estoy diciendo, porque quiero que ustedes observen, ¿no? Miren, aquí está en el artículo 46, ¿no? La parte de la asistencia judicial recíproca. Pero yo me voy a ir más allá, más allá. Esta es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y ustedes ya se percataron desde el inicio de mi intervención que específicamente, pues este es uno de los tratados en el cual se basa este TECMEC, ¿no? Entonces, miren ustedes, la parte de la extradición, el artículo 44, ¿no? Fíjate cómo está. Me voy a ir a la parte del el artículo 44, fíjate, se me olvidó, déjame checar otra vez, 44, sí. El artículo 44, me voy a aplicar, me voy a ir al punto 5, ¿no? Fíjate. Si un Estado parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado, es decir, México necesita un tratado internacional para extraditar, ¿no? Recibe una solicitud de extradición de otro Estado parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, entonces, esta convención, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, podrá considerarse como base jurídica para la extradición, es decir, como tratado de extradición respecto de los delitos que se prevén en esta convención, ¿no? Entonces, bueno, fíjate lo que dice aquí en el punto 11. El punto 10 y el punto 11, me acuerdo mucho que nos tardamos analizando estos dos puntos. Yo creo que hace como 2 años estaba yo con David Méndez, con Noemí García y con Robinson Julián, estaba con ellos 3. Y entonces nos pusimos a analizar esto, no saben, el pizarrón lo llenamos como 10 veces. Nos pusimos a analizarlo para efecto de poder interpretar lo que este punto 10 y este punto 11 te solicitaba. Y entonces lo voy a resumir rápidamente en 5 minutos, para ahorita darle el uso de la voz a quien quiera participar. Fíjate cómo está. Dice, a reserva de lo dispuesto en el derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio, cuya extradición se pide, o adoptar las medidas adecuadas para garantizar la comparecencia. Es decir, si hay una orden, ¿verdad?, de Estados Unidos o de Canadá, para efecto de que se efectúe una detención de un sujeto, bueno, pues lo tienen que detener, ¿ok? Lo tienen que detener y además no lo pueden dejar salir, es como una prisión preventiva oficiosa, porque dice aquí que tienen que garantizar que esa persona comparezca. Ya te diste cuenta en los procedimientos de extradición. Entonces, independientemente de que aquí en México, por ejemplo, el cohecho tenga una medida cautelar que no es prisión preventiva oficiosa, bueno, pues los Estados Unidos de América te pueden solicitar con base en este tratado internacional que a ese servidor público o a los particulares que cometieron específicamente ese acto de corrupción, bueno, pues entonces decirle, ¿no? Decirle que específicamente lo detengan y lo tengan aquí detenido. Lo que puede hacer el Estado mexicano para efecto de no violentar al interior la presunción de inocencia y derechos humanos, pues sería aplicarle una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Sí, de prisión preventiva justificada, ¿te das cuenta? Pero fíjate el 11 donde dice, el Estado parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita, ¿verdad? O sea, está en México, solicita la extradición a Estados Unidos, pero México no lo extradita, ¿no? Respecto de un delito al que se aplique el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, o sea, no lo extradita a México, supongamos que el presidente diga, no lo va a extraditar, no lo va a extraditar porque es mi nación, mi conacional. Bueno, ok, no lo extradites, pero dice la convención, estará obligado, o sea, México estará obligado, previa solicitud del Estado parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efecto de enjuiciamiento. ¿Ya te diste cuenta? O sea que si no lo quieres extraditar,
Entonces, bueno, pues lo vas a enjuiciar de acuerdo a los lineamientos que te indique cualquiera de los dos países que firmaron el TECMEC. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave. Ajá. Prisión preventiva oficiosa, amigos. Ahí está. O sea, para que nosotros podamos interpretar un tratado internacional, debemos conocer la norma jurídica mexicana. Y no solamente te estoy hablando de prisión preventiva oficiosa, te estoy hablando de bloqueo de cuentas bancarias también, ¿no? O sea, aquí la UIF tiene muchísimo, va a tener muchísima intervención en ese sentido, ¿no? Y además, insisto, la Secretaría de la Función Pública, con toda la información que pudiera aportar, los testigos protegidos, los alertadores ciudadanos, etcétera, ¿no? Delito de carácter grave con respecto a su derecho interno de ese Estado parte. Los Estados partes interesados cooperarán entre sí. En particular, esto quiero que lo vean. Miren ustedes. Los Estados parte interesados cooperarán entre sí. En particular, en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones. Es decir, no es que se apliquen normas extranjeras, se aplica el tratado internacional y además se va a hacer de acuerdo a los lineamientos procesales y probatorios que te delimiten los Estados Unidos de América y te delimite también Canadá, porque eso se llama cooperación internacional. ¿Ok? Ahora el 12 y nos vamos, se los juro, el 12 y nos vamos, porque insisto, no los quiero tampoco aburrir. Cuando el derecho interno, fíjate, de un Estado parte, solo le permite extraditar o entregar de algún modo a uno de sus nacionales, a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado parte para cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se solicitó la extradición o entrega del Estado parte, y el Estado parte solicita la extradición, acepten esa opción. ¿Ya escucharon lo que está diciendo la convención? Está diciendo, ok, mira, no te preocupes, ya lo investigué, ya lo procesé y ya lo sentencié. Te lo va a regresar al Estado mexicano. Nada más pásamelo, mándamelo a Estados Unidos para que cumpla su sentencia. ¿Ok? Mándamelo a Estados Unidos para que cumpla su sentencia y después te lo regreso. ¿Estamos? Y el 13 dice lo contrario. Ok, no quieres que cumpla, no me lo quieres mandar y no quieres que cumpla la sentencia que yo emití, perfecto. Entonces, que cumpla la sentencia en tu estado. Ese es el derecho internacional, amigos. Esos son los riesgos que yo observo con respecto al combate a la corrupción. Yo siempre a mi equipo de trabajo les digo, si México, y también se los he dicho a muchos ya de mis alumnos que son ustedes que han estado conmigo en cursos anticorrupción, les he dicho, si México no combate la corrupción, de acuerdo a los tratados internacionales, y esto ustedes lo pueden ver en mi libro que se llama Administración y Políticas Públicas, Transparencia y Corrupción en el Neoliberalismo Global, capítulo 3, 4 y 5. Si México no combate la corrupción, otros estados la van a combatir por México, porque México, ¿verdad?, está obligado a observar la extraterritorialidad de las normas en estas 3 convenciones que en ese libro que les comento ya analizamos, ya están analizaditas. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿verdad?, me parece que tratándose de dinero, bueno, pues aquí sí aplicamos lo que sea, ¿sí o no? Entonces, se trata, ya les dije, de comercialización, de inversión extranjera. El combate a la corrupción va a estar muy duro y yo no dudo que si en México no combatimos la corrupción, entonces se van a ir los que cometan actos de corrupción o los que se les investigue, se les impute un acto de corrupción en este sentido, se van a ir, ¿verdad?, a ser procesados o incluso sentenciados y el bloqueo de cuentas para allá. Concluyo con esto. ¿Cuál es la desventaja de que México no combata la corrupción de acuerdo a eso lo está indicando el TECMEC? ¿Saben cuál es la desventaja? El dinero, sí, los capitales, así como ustedes lo están escuchando. ¿Por qué? Porque quien combate la corrupción se queda con la recuperación de activos. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso les digo que un tratado internacional es un arma de 2 filos. Porque si tú no eres capaz de realizar las buenas prácticas que te está indicando o no tienes, ¿verdad?,
la infraestructura o no tienen los servidores públicos competentes para combatirla, entonces ese tratado internacional se va a convertir en instrumentos de saqueo económico por parte de otros estados, nación, Estados Unidos, Canadá, en contra de países, ¿verdad? En desarrollo como el nuestro, que no tiene el mismo nivel económico que esos dos. Entonces, amigos, cuidado, porque se nos puede aplicar, se nos viene la aplicación de norma extranjera y además puede ser un saqueo de capitales, porque quien combate a la corrupción se queda con el capital. ¿Ustedes creen que el Chapo Guzmán está allá en Estados Unidos nomás porque sí, porque nos están haciendo un favor? No, porque la recuperación de activos la tienen ellos. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, cuidado con esa parte. Amigos, muchísimas gracias por escucharme. De verdad que ahora sí me pasé de lista. Me